El periódico alemán Welt publicó hoy una exclusiva que dice así: China señala su disposición a enviar fuerzas de paz a Ucrania, pero solo bajo una condición: el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Suena muy fuerte. Supuestamente, China realmente está dispuesta a enviar sus tropas para garantizar la seguridad de Ucrania, para que haya paz en Ucrania y Rusia nunca vuelva a repetir su agresión. Pero aquí hay una gran trampa. La declaración de China de que están listos para enviar a sus fuerzas de paz es claramente una jugada coordinada con Moscú, que intenta convertir estas garantías de seguridad en un simple papel sin valor. Vamos a desglosar qué es exactamente lo que se dijo, qué no se dijo y por qué. En la práctica esto podría resultar ser una gran trampa. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 23 de agosto en el calendario. A continuación, todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, hoy el periódico alemán Welt escribe que Pekín está listo como parte de una misión de paz para enviar soldados a Ucrania, pero solo si hay un mandato de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar esta misión. Y la fuente de esta información son diplomáticos europeos citando círculos gubernamentales chinos. Vladimir Zelensky afirmó que China no figura entre los garantes de seguridad de Ucrania en un posible acuerdo de paz, según la posición de Kiev. Esto es importante porque los pacificadores y los garantes son roles diferentes, pero políticamente parecen estar relacionados. Ahora vamos a analizar todos los detalles. El trasfondo de la diplomacia china es el siguiente: apoyamos todos los esfuerzos que conduzcan a la paz. Todas las partes interesadas deben participar, y así sucesivamente. Así lo afirmaron primero Ban Primero y el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en conferencias recientes en Múnich y Nueva York. China apoya cualquier esfuerzo de paz. Europa debe jugar un papel clave y todas las partes deben participar. Es decir, China siempre ha dicho: estamos a favor de la paz. Ahora, como pueden entender, la agenda principal se explica de manera sencilla, sin rodeos. ¿Qué significa todo esto? Entonces, una vez más, los chinos dicen: estamos listos para enviar nuestras tropas bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, con el mandato del Consejo de Seguridad y de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente como cascos azules, precisamente como fuerzas de paz, con el mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Para que quede claro, esto equivale inmediatamente al derecho de veto de la Federación Rusa. Los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas son enviados por decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con derecho de veto. Si Moscú no firma la decisión, no habrá ninguna misión de paz en Ucrania. Si la firma, establecerá reglas, composición de la zona y el mandato de observar o imponer la paz, que son dos mandatos distintos. Es decir, la disposición de Pekín bajo esta condición automáticamente pone las llaves de este escenario en manos del Kremlin. Esa es la letra del procedimiento. ¿Qué significa cascos azules bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas? Al igual que con la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa después de Minsk en 2014, después de los acuerdos de Minsk. Puede ser simplemente observación de violaciones sin ninguna consecuencia, o puede haber una opción, cito, con derecho a intervenir si se reanudan los combates, si así lo establece el mandato. Es decir, hay dos tipos de misiones de paz bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Una misión es la que simplemente entra, monitorea, observa y redacta informes. Que, por ejemplo, allá hubo una violación del alto al fuego, aquí hubo tal tiroteo, aquí las partes movieron armamento pesado tantos kilómetros y ya. Existe un mandato en el que estos cascos azules, con armas en mano, no solo observan la situación. Y si ven que una de las partes está violando el régimen de alto al fuego, entonces tienen la posibilidad de imponer la paz, el derecho de usar armas para obligar a una u otra parte a cumplir con ese mismo régimen de alto al fuego. Y aquí entiendo toda la preocupación al respecto y recalco que Moscú va a impulsar ese mandato suave. Es decir, sin armas, los observadores, sin mecanismos automáticos de respuesta, simplemente el uso de cascos azules que están ahí, observan y no pueden hacer nada.
Los chinos dicen, escucha, no estamos en contra, enviaremos nuestras tropas a Ucrania, pero solo en ese formato, simplemente como cascos azules que observan. Y además, si es necesario, Moscú puede bloquear sus acciones en cualquier momento dentro del marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué Pekín filtró esta información a los europeos? La lógica política es clara. China se presenta como pacificador, evita una arquitectura de seguridad sin su participación y mantiene alto valor de negociación con Moscú. Y Reuters cita una y otra vez la fórmula china. Todas las partes deben participar. Eso dicen, sin China no habrá acuerdo. ¿Cómo lo ve Kiev? Si la misión es una red de seguridad real, fuerzas armadas, reglas claras de uso de la fuerza, derecho a imponer paz, sanciones automáticas y suministro de armas a las fuerzas armadas de Ucrania si hay violaciones. Entonces sí, eso es una ventaja. Y que incluso los chinos participen en esta misión, no hay problema, pero los chinos no lo harán. La bandera china en el uniforme no significa nada sin un mandato y reglas. La participación de China como garante ya fue rechazada por Kiev y no es considerada, según declaró el presidente Zelensky. Por lo tanto, la pregunta se descarta. Rusia ve esta noticia como una oportunidad. Como Pekín está en la misión, el Kremlin puede decirle a Trump y Europa que todas las partes están representadas y hay equilibrio. Todo esto ocurre en el Consejo de Seguridad, junto con la exigencia de Lavrov de discutir garantías solo con la Federación Rusa. Esto crea un esquema útil para Moscú. No hay automatismos. Cada suministro y sanción debe acordarse con todas las partes. Todo esto se debe discutir solo en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde China y Rusia bloquearán todas las decisiones. Por eso, la Unión Europea en los últimos días habla tan firmemente sobre garantías de seguridad claras y contundentes para Ucrania y sobre el snapback, reactivación inmediata de sanciones. Estados Unidos está observando esto. Washington suele recibir con cautela cualquier aporte constructivo, pero no depende del color de la boina, sino de tres factores. Alto. Las condiciones para Rusia son apoyo aéreo y de inteligencia, y la compatibilidad de la misión con futuras garantías. Si los pacificadores solo buscan congelar el frente según Moscú, serían los acuerdos de Minsk III, no la paz. En consecuencia, eso es exactamente lo que Moscú está tratando de lograr ahora. La prueba práctica en esta situación es la composición de este contingente militar, según la clásica de la Organización de las Naciones Unidas. El núcleo de esta misión de paz siempre lo proporciona el Estado al que las partes en conflicto tienen las menores objeciones. China en ese papel es muy controvertido. Kiev tiene muchas preguntas para Pekín, desde el comercio con los rusos hasta las cadenas grises de suministro de componentes para armas rusas. No sorprende que la reacción en Bruselas también sea ambigua, según medios europeos. Dicen que algunos ven una oportunidad y otros ven un riesgo. ¿Y ahora qué sigue, si esto es una noticia? Si esto es solo tantear el terreno, pronto veremos aclaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, indicando que mantiene sus esfuerzos de paz y tendrá un papel constructivo. Bla, bla, bla. Pero si Pekín realmente quiere entrar al campo, entonces empezarán las conversaciones sobre el formato del mandato, la composición de la misión, las coordenadas de las zonas de responsabilidad y así sucesivamente. Es decir, si China empieza a hablar de esto, entonces van en serio. ¿Será una prueba de disposición? No hablamos de fotos en el puesto de control ni cerca del frente, sino de reglas reales para el uso de la fuerza, no de cascos azules. Incluso sin un arma en las manos, solo con una pluma y una tableta, donde simplemente anotan lo que observan. ¿Y de verdad tropas con derecho a imponer la paz? Por eso, el titular de que China enviará fuerzas de paz a Ucrania suena fuerte, pero tiene una gran advertencia. Solo si lo aprueba el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Eso significa solo si Rusia misma lo permite. Kiev ya afirmó que China no será garante. Europa está inquieta por el mandato flexible de Estados Unidos. Miran el contenido, no las banderas. Así que si alguien hoy sueña con que vendrán, ya saben los cascos chinos y entonces sí llegará la paz. Bueno, tendrán que bajar a la tierra, sin automatismos, sin reglas reales. Eso no será la paz, será solo una pausa decorativa en esta guerra y definitivamente ningún pacificador chino hará nada para lograr la paz en Ucrania. Aquí dejo puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like.
Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos Dima Torsoca.